en esta serie. Creo que estamos llegando hoy día al día final, no el día final de la humanidad, sino el día final de la serie, ¿cierto? De la serie, ¿no? La verdadera libertad cristiana. Esperamos que a lo largo de este estudio del libro de Gálatas, tú y yo nos hayamos identificado, examinado y tomado muchas enseñanzas, quizás recordar o fortalecer qué nos dice la palabra de Dios, cómo es la verdadera libertad cristiana a la cual tú y yo fuimos llamados, la verdadera libertad cristiana. Y creo que a lo largo de este estudio hemos estado viendo esos diferentes temas como la carta magna de la libertad cristiana, que es el Evangelio, la base de la libertad cristiana, el testimonio de un cristiano libre, conflictos en la libertad cristiana, porque sabemos de que el ser cristiano no es vivir una vida color de rosas. Va a haber dificultades y ahí vemos que hay algunos conflictos aún dentro de la iglesia. La fe como un sustento de la libertad cristiana, perseverando en la verdadera libertad cristiana, la evidencia, que es el tema que se tocó el domingo pasado, la evidencia de la verdadera libertad cristiana, que era el fruto del Espíritu Santo en la vida tuya y mía, que debería ser algo normal también en nuestra vida. Y hoy día estamos llegando a este tema último, que es la vida espiritual en la verdadera libertad cristiana. La vida espiritual en la verdadera libertad cristiana. Bueno, como lo decía, el tema es casi continuar el tema que estuvimos viendo, que se estuvo viendo la semana pasada, que es las evidencias. Si bien se describió, ¿no? Se describió lo que es andar en la carne y lo que es andar en el espíritu. Por supuesto, andar en el espíritu era manifestar en nuestra vida, tanto vamos a decir secular, eclesial, familiar, en todo lado, evidenciar el fruto del espíritu, ¿no? Y continuando a ello viene la vida espiritual, o sea, ¿qué es lo que debería un cristiano que vive libre en esta verdadera libertad cristiana, qué debería evidenciar, bajo qué estándares o qué maneras de vivir se tendría que dar como algo normal en su vida espiritual? No solamente hablando de lo que es espiritual, sino también en la vida normal, como la conocemos tú y yo. Así es que hoy día llegamos a este último tema, y una de las cosas que quisiera hacer primero es poder leer este pasaje, que es el último capítulo de Gálatas, si me acompañan a ello, y poder leer este capítulo y poder orar para que el Señor nos hable en este último tiempo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Lo hacemos un versículo ustedes, un versículo yo, ¿sí? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, perdón, sí. Porque cada uno llevará su propia carga. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Padre, queremos en esta mañana poder acercarnos a tu palabra, primeramente a ti. Señor, rogamos tu asistencia, tu ayuda. Rogamos, Señor, que tu Espíritu nos ayude tanto a mí, con palabras, con fluidez, con el discernir, el escuchar tu voz, y también disposición en la vida de cada uno de los que estamos presentes acá, también operada por tu Espíritu Santo. Señor, creemos verdaderamente lo que tú dices: cuando dos o más están reunidos ahí en tu nombre, ahí estás tú. Y gracias por este tiempo que nos concedes. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como decíamos, esta vida espiritual es la vida que tú y yo deberíamos seguir, la cual la palabra nos aconseja. Y una de las primeras cosas que vamos a encontrar en la palabra de Dios es que Dios nos dice que tú y yo tenemos responsabilidad personal de ayudar a los demás. Mira lo que dice ahí Gálatas capítulo, como hemos leído Gálatas, versículo 1, 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este pasaje de alguna manera nos va diciendo que debemos restaurar a los que son sorprendidos en alguna falta, en algún pecado. Y creo que muchas veces, mirando este pasaje, ¿por qué es que el apóstol Pablo nos va a llevar a considerar el que debemos o tenemos, mejor dicho, la responsabilidad de restaurar al que es sorprendido en alguna falta? Creo que dos cosas muy claras tú y yo podemos reconocer. Una es que cuando hay alguien que ha sido sorprendido en alguna falta, solamente hay dos reacciones. O una, hacemos como que nada ha pasado, lo cual es ser permisivo para no granjearnos ningún problema. O la otra es ser legalistas y juzgar y si es posible hacer caer mucho más a la persona que de repente ha caído en una falta. Es por eso que quizás este último capítulo de Gálatas nos va a dar algunas pautas acerca de cómo tú y yo tenemos que enfrentar estas cosas que de repente vamos a vivir en la iglesia, en la familia y aún en medio de nosotros como miembros, como hermanos en Cristo. La idea es de, cuando se habla de que alguien ha sido sorprendido en el pecado, la idea es de alguien que ha caído, no solamente en una falta, sino en un pecado, encontrándose atrapado en un lugar que nunca pensó que estaría. Porque
¿quién procura, yo quiero estar así, ¿no? Que todos me vean que soy un pecador? Creo que nadie se propone caer, nadie se propone o se dispone a resbalar. Es por eso que el apóstol de alguna manera dice, si alguno fuere sorprendido. La palabra sorprendido justamente nos habla de esa situación en la cual uno no se propuso. Es más, el apóstol se va a referir a algo, una circunstancia que no ha sido planificada, que no es una fechoría, que no es algo que yo me he dispuesto a hacer, sino que simplemente por mi debilidad, por mi fragilidad como ser humano, me he encontrado en un lugar en el cual creo que nunca quise estar. Y creo que eso es lo que de alguna manera el apóstol nos va a decir. Primeramente hay que considerar quién es esa persona sorprendida. Y creo que tú y yo somos conscientes que cuando el Espíritu Santo, como se habló la semana pasada, viene a nuestra vida, nos da la garantía de vivir una vida o la vida que Dios nos ha encargado, la vida espiritual y el fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿no? Santidad, amor, gozo. Entonces, creo que nadie se dispone a andar en alguna falta, en algún pecado. Pero una de las cosas es que sí hay pecado y sí hay falta aún en medio nuestro. Pero el apóstol nos lleva a considerar que es producto justamente de esa fragilidad y debilidad que tú y yo tenemos, ¿no? El apóstol, cuando se está refiriendo a este caso, no se está refiriendo a aspectos doctrinales, porque un aspecto doctrinal es algo consciente, algo planificado, algo que tú crees y defiendes y cuestionas. Él más bien se está refiriendo a esas fallas que no se pueden superar con la debilidad que tú y yo tenemos en la carne. Y esta frase es reconfortante. Lutero lo dijo así. Esta frase, cuando él escuchó de que esta porción de Gálatas decía, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Cuando Lutero escuchó esto, él dijo, esta frase es reconfortante a la vez que salvó mi vida. Sabemos que Lutero era un monje y que él anhelaba vivir la vida cristiana. Y en ese afán y en esa búsqueda, él encontró en la carta de los Romanos esa salida. Y creo que esta frase también la aclara cuando dice esta frase reconfortante a la vez me salvó la vida. ¿Por qué? Porque él pudo entender que no es que, como lo dice el mismo apóstol Pablo, hay una ley en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una tendencia interna que nos lleva, por medio de la debilidad, a caer en falta, a pecar delante de Dios. Pero no solamente se queda en que tú consideres cómo eres también, porque como decía, el ser cristiano y el caer en una falta es como algo que te sorprende, porque como les digo, una persona que no cree en el Señor, una persona que no es creyente, fácilmente se dispone a pecar, pero un creyente se desliza, no se propone pecar, ¿no? Entonces, creo que esta porción que nos dice, si alguno fuere sorprendido, es considerar que tú y yo podemos también ser sorprendidos. Podemos llegar a ese lugar al cual tú nunca pensaste llegar como cristiano.
¿sí? Entonces, eso es algo bueno que considerar, dice. Pero no solamente dice, hablando y aclarando cómo es que tú y yo podemos ser sorprendidos, sino también nos dice restaurarle. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Y creo que esta palabra en el griego es la palabra katarizo, que significa poner en orden y por lo tanto restaurar a su estado anterior. Entonces acá vamos aclarando algo más. No solamente es considerar al hermano en ese desliz, sino es tomarlo, ponerlo en orden y restaurarlo al estado anterior, a cómo estaba antes. Y creo que eso también nos habla de esa función que tú y yo tenemos que hacer. Porque usualmente, como decía al inicio, la reacción normal tuya y mía se va en dos extremos. Siempre somos así, como pendulantes, ¿no? Como un péndulo. O somos acá, o estamos acá, y no nos queremos hacer problemas con nadie, y no tomamos en cuenta la falta, el pecado, y hacemos que no pasó nada, permitiendo que la persona siga errando. O nos vamos al otro lado, y somos legalistas, y juzgamos y criticamos. Pero acá el apóstol nos está diciendo, cuando tú pases por ello, o cuando tú veas a alguno de tus hermanos pasar por ello, ¿qué es lo que debes primero considerar? Dice que ese hermano o tú has sido sorprendido justamente por esa debilidad en la carne. Pero ¿cuál es el fin de ver eso o de tú pasar por ello? El ser restaurado. El ser restaurado es poner en orden. Se supone que entonces no hubo orden, hubo un desorden, por eso hubo el desliz, por eso fue sorprendido en una falta. Y la función que tenemos es restaurar a su estado anterior. O sea, no tú ya marcado por toda tu vida, no tú fallaste, no tú pecaste, no, sino dice llevarlos a su estado anterior. No solamente nos dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle, sino dice también de qué manera. Dice, restaurar a uno de ellos con espíritu de mansedumbre. Restaurar a uno de ellos con espíritu de mansedumbre. Y acá tenemos que ir viendo algunas cosas también. Creo que, como decía, usualmente, cuando hay legalismo en nuestra vida, una de las primeras cosas es agravar de repente el dolor de la persona que ha sido sorprendida en esta falta. Agravar su dolor es regañarle de repente, es condenarle en vez de levantarle y restablecerle a la fe, pero dice con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué es esa vida espiritual a la cual Dios nos llama, que tú y yo debemos conducirnos para cuando alguien sea sorprendido en alguna falta, o tú mismo seas sorprendido en alguna falta? Dice, ¿qué es ese espíritu de mansedumbre? Es restablecer a la fe con delicadeza. Es restablecer a la fe considerándote. Creo que la mansedumbre viene cuando uno verdaderamente considera que esta persona que ha sido sorprendida en una falta, simplemente yo no estoy en vez de ella por la gracia de Dios.
no porque yo sea mejor. Eso es mansedumbre. Entender que yo no estoy en su lugar simplemente por la gracia de Dios. Yo no soy mejor. Eso es mansedumbre, eso es humildad. En esa manera se debe corregir, poner en orden y restaurar a su estado anterior. No solamente vemos estas primeras pautas que el Señor nos da para lo que es el trato o la responsabilidad personal y de la ayuda a los demás, porque eso se va a ir dando en la iglesia, sino el versículo 2 al 5 nos va a decir, dice también, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, ¿no? Que dice soportar las cargas de los demás. Cuando Pablo nos lleva a la idea de alguien sorprendido en una falta, se pinta la imagen de una persona hundida bajo una carga pesada, ¿no? Y es que el ser sorprendido en una falta, como decíamos, si no actuamos como deberíamos actuar y juzgamos, más carga le trae a esa persona. Y es por eso que este versículo dice sobrellevar las cargas de los unos de los otros, en ese contexto de esa persona que se deslizó. Una persona que no puede seguir adelante, quizás falló, y cuando uno falla, es sorprendido en alguna falta, dice, ¿qué hay? Hay dolor, quizás desánimo, quizás hay soledad. ¿Cuántas cosas pasa a una persona cuando es sorprendido en una falta? Y eso es lo que el apóstol nos lleva a considerar, sobrelleva. Nosotros, los que somos espirituales, los que por la gracia de Dios no hemos caído en esa falta, sobrelleva la carga de otro. Ayúdale, no lo juzgues, como dice, no lo termines de hacer caer. Entonces dice sobrellevar la carga, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Creo que la ley de Cristo, él mismo lo dijo. Un mandamiento os nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso está en Juan 13, 34 al 35. Y de esta manera cumplimos la ley, porque no hay otra manera de amar. La manera de amar es restaurar, la manera de amar es sobrellevar la carga de los otros. Yo no sé si has pasado por esas circunstancias. Las personas que hemos de repente pasado por haber sido sorprendidos en alguna falta, se encuentran solos. Es como aquella persona que se dice, ¿y dónde estaban los amigos ahora que estoy así? Entonces, creo que Dios quiere que tú y yo nos pongamos en el lugar de la otra persona. Cumplir así la ley de Cristo. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero es interesante cómo sigue ahí, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
si alguien se piensa que es algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Dice, a menudo una de las cosas que impiden que tú y yo podamos reaccionar de la manera correcta es el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo nos impide ministrarnos unos a otros como deberíamos ministrarnos. ¿Y por qué hablo del orgullo? Porque lo normal es que el que no cayó, al que no se le sorprendió en alguna falta, lo normal es que se sienta superior. Por eso es que el apóstol nos lleva a considerar estos temas. Que se sienta, bueno, pues ya me cayó, ¿por qué? Porque es así, yo no voy a caer. Pero la palabra nos dice, ¿no? El que esté firme, mira que no caiga. Entonces, el apóstol nos lleva a considerar que lo que impide muchas veces que tú y yo podamos ayudarnos, llevar la carga de otros, es el orgullo. ¿Por qué? Porque pensamos que somos mejores, porque pensamos que nosotros no vamos a llegar ahí nunca, que nunca vamos a caer en lo mismo, pero eso es irreal. Y por el otro lado también, hermanos, yo me he dado cuenta en la iglesia que el orgullo no solamente es de la persona que se siente superior, que no cayó, sino también del otro, del que cayó también, del que esté en necesidad de ayuda. ¿Quién me va a ayudar a mí? Si yo soy pastor, también es el otro. El orgullo está en ambos lados, de los cuales todos, por eso la enseñanza no es a los que han caído nomás. El apóstol se está refiriendo a la iglesia. Vosotros que sois espirituales, considera que eso también es una tendencia tuya. En ambos lados se da lo que es el orgullo, y el orgullo impide que tú y yo nos ministremos unos a los otros. En alguna oportunidad, hablando de ayuda social, por ejemplo, no sé, me acuerdo qué persona se le quería, estaba pasando, creo, una cierta dificultad económica por ese tiempo, creo, y uno se acercó y se le quiso de alguna manera manifestar una posible ayuda, ya que hacemos como iglesia cada último domingo de mes, o primero de mes, ahí está, se acordaron, ¿no? Es que el kilo de amor. Ahora, la persona que se le dijo, no. Como que es un pecado que se le pueda decir, toma un kilito de arroz. Entonces, a veces hay eso en medio nuestro. Y por eso el apóstol toca esto. Porque tú y yo debemos entender cuál es la vida espiritual a la cual hemos sido llamados. ¿Sí? En su momento tendré que recibir ayuda porque lo necesito y no poner una máscara de que yo no necesito ayuda, yo estoy sobre todas las cosas. ¿No? Si alguien piensa que es algo cuando no es nada, justamente porque por la gracia de Dios no he caído, no he sido sorprendido. Por la gracia de Dios tengo lo que tengo. Por la gracia de Dios tengo el sustento. Y por la gracia de Dios de repente no lo tengo. También. Entonces, si alguien piensa que es algo cuando no es nada, no soy nada, solamente la gracia de Dios, se engaña a sí mismo. ¿Qué es ese engañarse a sí mismo? Y es justamente cómo alguien cae, cómo uno mismo se puede engañar. Y es justamente el orgullo, algo que ciego al favor y a los dones de Dios, ciego al pecado, a la depravación, ciego al bien de los demás, solamente miro a mi favor y sigo a la necesidad
a la necedad del egocentrismo. Ni siquiera me doy cuenta de que todo lo que tengo y lo que Dios me da, solamente pienso que es para mí y no para compartir. La palabra nos dice sobrellevar la carga los unos y los otros. No si tienes ganas, no si lo sientes, es una orden, sobrellevar la carga los unos y los otros. Porque a veces pensamos que debe ser emocional, lo siento, ¿no? Es aceptar lo que Dios nos dice. Pero dice que cada uno también examine su propia obra, o sea, su trabajo. ¿Sí? Así que cada uno dice, versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. En lugar de engañarnos a nosotros mismos o de permitir engañarnos, ¿cómo yo mismo me puedo estar engañando? Porque no tengo los tiempos de analizarme, de tomar un tiempo cada mañana y examinar mi vida. Y continúo viviendo y sigo cometiendo los mismos errores. ¿Sí? Sigo cometiendo los mismos errores. Así es que dice, pero cada uno examine su propia obra. Disculpe, hermano. La parte de a sí mismo, la respuesta es engañarse a sí mismo. Pero cada uno dice examine su propia obra. Y tú y yo necesitamos examinarnos para no caer. Y creo que una de las cosas justamente es eso, ¿no? Tener nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo de meditación, nuestro tiempo de análisis, cómo he vivido la semana, cómo he vivido el día, ¿no? Y eso va a permitir que yo sepa cómo estoy, cómo son mis reacciones, qué estoy haciendo, estoy siendo ministrado por la palabra de Dios día a día o solamente, bueno, vivo el día y el domingo nada más, escucho un poco de la palabra. Creo que hay muchas cosas que uno dice, pero cada uno examine su propia obra. Debemos hacer un examen cuidadoso y sobrio de nuestras obras ante Dios, tú y yo. ¿Cuáles son tus motivaciones? Cuando uno examina constantemente su vida delante del Señor, va a evitar caer en engaño, engañarse él mismo, examinarse a la luz de la palabra. ¿Sí? Como ahora, por ejemplo, cuando estamos viendo esta porción de la palabra, yo estoy seguro que Dios te está examinando, y a mí también. Porque ¿cómo reaccionas? Tomas como un imperativo, una orden, lo que Dios me dice, sobrellevar la carga los unos de los otros. Por ejemplo, evidentemente se nota que a muchos, y digo muchos de nosotros, nos falta. ¿Por qué? Porque, como decíamos, cada primer domingo de mes se pide ayuda social y la necesidad es grande, pero no nos acordamos. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo para venir este domingo me analizo, por ejemplo, la Santa Cena es otro, ¿no? Para participar yo tengo que venir preparado. ¿Sí? Entonces, si yo vivo analizando mi día, qué tengo en el día, difícilmente se me va a pasar esto de sobrellevar la carga los unos de los otros. Y habrá para proveer a las necesidades de tantos hermanos o aún tanta gente que muchas veces toca la iglesia, toca las puertas de la iglesia, toca las puertas del templo para pedir ayuda. Pero a veces no hay. Entonces,
cada uno debe someter su propia obra. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice con esto? Habla del día en que nuestras obras serán examinadas ante el Señor. Esto es el tribunal de Cristo. Sabemos que va a haber dos eventos en el futuro, el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. El gran trono blanco es donde toda persona que no ha creído en el Señor tendrá que ser ahí evaluada. Pero el tribunal de Cristo es el lugar donde tú y yo daremos cuenta de lo que hicimos. Como dice ahí, la Biblia habla de un día en que nuestras obras serán examinadas ante el Señor. Y creo que justamente por eso el apóstol nos dice, porque cada uno llevará su propia carga. Si bien el apóstol nos está diciendo sobrellevar la carga los unos de los otros, ahora nos dice, cada uno llevará su carga. Pareciera algo contradictorio. Sobrellevar la carga los unos de los otros y ahora dice, y cada uno llevará su propia carga, porque son dos cosas diferentes. Sobrellevar la carga los unos de los otros es ayudar a alguien cuando su carga es demasiado pesada, pero él mismo también tiene su responsabilidad, su propia carga, así como yo la tengo. ¿Sí? Yo también tengo en la vida mi propia carga. Yo también tengo delante de Dios mi propia responsabilidad y tengo que ser diligente en ellos. Y tengo que vivir en santidad y tengo que tener mi relación personal con Dios para evitar deslizarme. Tengo mi responsabilidad frente a mi familia y tantas cosas que yo podría decir que esa es mi carga. Pero hay cargas que en un momento determinado que va a sobrepasar mis fuerzas, son donde yo voy a necesitar la ayuda de otro. ¿Sí? Y especialmente cuando me deslicé, cuando fui sorprendido en alguna falta. De la misma manera tú tienes tu propia carga, tu propia responsabilidad delante de Dios. Cada uno llevará su propia carga. Eso no es como decir, esta orden que nos dice sobrellevar la carga los unos de los otros, no está quitando tu responsabilidad. Simplemente está haciendo un añadido para esos momentos en que lo necesites. ¿Sí? Ese es el deber cristiano. Cuando un hermano necesita, especialmente cuando ha sido sorprendido en una falta, necesita, es demasiada la carga, porque tiene que llevar su propia carga y sobre eso la carga de su falta. Y ahí ya no va a poder. ¿Sí? Entonces, la Biblia es clara al decir que nuestras obras serán examinadas ante el Señor en ese tribunal. Como tú has llevado tu responsabilidad. Muy aparte, si alguien te ayudó, si alguien, como dice, sobrellevó la carga que tú debes llevar. ¿Sí? Porque cada uno tiene que llevar su carga personal. Pero hay momentos en que tú y yo vamos a necesitar que otro sobrelleve la carga mía y tuya. ¿Ok? Entonces, a eso se está refiriendo. Donde tú y yo tenemos que dar cuenta de nuestra carga personal. Ahí esa nadie la va a llevar. Por ejemplo, si hablamos de que mi carga, vamos a decir así, sea acercarme al Señor cada día, ¿alguien podrá hacer eso por mí? No, eso yo lo tengo que hacer. El vivir en santidad es parte también de lo que yo tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, cada uno dice, porque
cada uno llevará su propia carga. Vamos al versículo 6, del 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hacer bien a los demás en la familia de la fe, en el hogar de la fe. Dice, para empezar el versículo dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Y creo que Pablo tiene que hablar de este tema. Dice, instruye a los que se les enseña a apoyar, compartir todas las cosas buenas a los que les enseña. ¿Sí? Creo que Lutero habló de esto también. Una de las cosas, cuando se habla de ello, y es la palabra de Dios lo que lo muestra, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lutero sintió incomodidad frente a este pasaje, porque él entendía cada vez que tocaba este pasaje era como predicar para tener un beneficio. Y déjenme decirle que yo también lo siento, ¿no?, al tocar el tema, porque ¿qué está diciendo? Y el apóstol lo va a repetir en diferentes momentos, no solamente aquí en Gálatas, sino en diferentes cartas. Para empezar, una de las cosas primeramente que nos pide que consideremos es que cuando dice el que es enseñado en la palabra haga partir de toda cosa buena, no solamente se está refiriendo al área financiera, sino también a todas las cosas buenas que Dios nos ha permitido tener. ¿Sí? Como les decía, Lutero sintió esta incomodidad porque a él le parecía que cuando predicaba de ello era para su propio beneficio. Y creo que eso en verdad no tiene ese sentido. Creo que lo que esta porción de la palabra nos lleva a considerar es que en esa relación de maestro y alumno, lo que debe primar es esa relación de coinonía, de compañerismo. Y donde hay compañerismo, donde hay armonía, hay un compartir, hay un no permitir el sufrimiento del otro, porque está en el mismo contexto de todo lo que estamos hablando. Es un principio básico de no descuidar a nadie. Como les decía, el apóstol Pablo no solamente toca este punto en Gálatas, sino por ejemplo en 1 Corintios, el apóstol va a decir, si hemos sembrado cosas espirituales para ti, es grandioso si cosechamos tus cosas materiales. O en 1 Corintios 9:11 dice, aún así el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. O en 1 Corintios 9:14 dice que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor,
especialmente aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina. O como dice Lucas 16:11, dice, si confías tu salud espiritual en estas personas que te enseñan, te predican, también debes confiar en la administración de los dones que Dios te da. Creo que dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que le instruye, no os engañéis. Como a veces cuando leemos solamente la palabra, a veces pensamos que son dos cosas diferentes a las cuales se está refiriendo. Pero este siguiente versículo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Sabe qué? Una de las cosas, cuando el enemigo no puede ya detener la obra de Dios, usualmente toca al ministro, toca al líder, toca al que le enseña a la congregación, especialmente en esta área. Y eso va a provocar algo, va a provocar escasez, va a provocar, como se veía aún en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios no traía lo que debía traer y los levitas tenían que ir a buscar y descuidaban su labor. Entonces, ¿por qué surge la pregunta, por qué es que el apóstol toca estos puntos como parte de la vida espiritual normal de toda la congregación, de toda la iglesia? ¿Por qué los toca? Y cuando dice Dios no puede ser burlado, es que Dios está hablando en su palabra. No es la opinión del apóstol Pablo, no es mi opinión, ni lo que busco, ni lo que buscaba Lutero, pero Dios sabía qué consecuencias muchas veces trae el vivir en el ministerio. Vivir en el ministerio, como han dicho, ¿no? Como se ha dicho, el Evangelio es gratis, pero predicar el Evangelio cuesta. Así es que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y creo que acá no solamente nos habla acerca de cuidar de la vida de una persona, y mayormente mayormente de la familia de la fe, que debemos considerar, sino también este principio no solamente es en cuanto a las cosas materiales o los recursos que Dios le ha dado a la iglesia, sino es un principio mucho más extenso, más pleno. Es un principio que, si bien en este momento este principio se está refiriendo a de sobrellevar la carga de los unos de los otros, este principio es mucho más complejo, mucho más extenso a toda área de tu vida. Cualquier cosa que un hombre siembre, eso también segará. Esto tiene una aplicación mucho más allá de cosas que solamente entre maestro o alumno, o entre consiervos, o entre hermanos en la iglesia. Este principio tiene mucho más aplicación. Creo que este principio de la siembra y la cosecha es algo que tú y yo también tenemos que aprender. Podemos engañarnos, a veces esperando mucho cuando sembramos poco. Piensa en ello. ¿En qué siembras? Muchas veces creemos que pidiendo a Dios vamos a cosechar mucho,
pero el principio es en todo, y dice: lo que uno siembra, eso cosecha. Muchas veces, cuando uno piensa en este principio, se pone a pensar en que yo puedo sembrar, por ejemplo, una semilla de manzana. Y va a demorar, ¿no es cierto?, para crecer y para dar su fruto, va a demorar. Ahí nos dice, y no nos cansemos. Cuando uno siembra, quizás el tiempo de esperar va a tener su tiempo. En toda área, ya no solamente me estoy refiriendo en lo que es económico, en toda área. Siembras en lo intelectual, cosecharás. Siembras en tu profesión, siembras en tu familia una buena relación, siembras en relaciones personales, siembras, cosecharás también. Pero si siembras mala relación, vas a cosechar mala relación, sea en tu familia, sea en la iglesia, sea donde sea. Como les decía, cuando uno siembra semillas, por ejemplo, de un manzano, esto va a demorar. Por eso la Biblia nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, sigamos sembrando, sigamos, porque a su tiempo, cuando ya esté en árbol, no solamente esta semilla vas a cosechar semillas, sino vas a cosechar manzanas y semillas. ¿Qué te indica esto? Que va a haber más abundancia. Eso es lo que nos quiere dar a entender el Señor. Mucho más abundancia. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es interesante que aún este principio de la siembra y de la cosecha apunta a lo que es espiritual. Y no necesariamente dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, ¿qué puedo hacer para sembrar para el Espíritu? Sembrar para el Espíritu es hacer mi devocional. Sembrar para el Espíritu es tener buenas relaciones. Sembrar para el Espíritu es orar a Dios. Sembrar para el Espíritu es leer su palabra. Sembrar para el Espíritu es ayudar a mi prójimo, justamente todo lo que estamos viviendo. Sembrar para el Espíritu es reconocer a los líderes que nos enseñan. Sembrar en lo espiritual, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para su carne, ¿y qué diríamos de sembrar para la carne? Sembrar para la carne es para autogratificarme yo. Todo para mí. ¿Sí? Todo es mío. Todo es mío, ¿por qué? Porque yo trabajo. Porque esto es mío y nada más, de nadie más. Nadie me tiene que pedir y a nadie tengo que dar. Porque esto yo lo he logrado con mis fuerzas, mi capacidad, mi intelecto, mi profesión, mi trabajo. Sembrar para la carne, cosechará, dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, egoísmo. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Habrá fruto. Habrá fruto en todo aquello que tú entiendas donde se aplique este principio. No necesariamente en lo económico. Porque déjame decirte que a veces lo material, ¿no? Lo material, cualquier cosa, como dice el Señor, háganse tesoros en los cielos. ¿Cómo hago tesoros en los cielos? Por medio de lo espiritual, no hago. O también puedo hacer tesoros en los cielos por medio de lo material.
Por medio de lo material puedo hacer tesoros en los cielos, ¿qué dice? También, porque aporto a la obra de Dios, con mi diezmo, con mi ofrenda, ¿sí? Con lo material, también hago tesoros en los cielos. Imagínate si no hago, ¿qué otros tesoros podría hacer? Con mi servicio a Dios y diferentes cosas puedo hacer. Del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué nos habla acerca de ello? Mayormente a la familia de la fe. Creo que es natural que tú y yo podamos bendecir a la iglesia, a los hermanos, a los hijos de Dios, mayormente a la familia de la fe. Y dice, que dice, así que según tengamos oportunidad, no nos desanimemos. Creo que un punto importante acá es, no nos cansemos pues. Y cansar habla de desánimo. El cansancio habla también de algo peligroso. Cuando tú y yo estamos viviendo esta vida espiritual, y cuando, por eso la palabra es tan gráfica, porque dice no nos cansemos, porque a su tiempo cosecharemos, ¿no es cierto? Y eso nos habla de esperar y perseverar y no abandonar, porque cuando yo siembro en diferentes áreas de mi vida y yo me desanimo y tiro la toalla, como se dice, quizás hace tiempo hablé de esto, creo que con jóvenes, justo en ese momento es como que ya tiro la toalla justo cuando ya iba a llegar el fruto. Y creo que eso nos habla de perseverar, porque a su tiempo, dice, y Dios lo promete, cosecharemos. Llegaremos a ese objetivo que quizás Dios quiere darnos a ti y a mí. Algunas palabras finales. El apóstol, hablando de esta instrucción a la iglesia, va a dar algunas instrucciones finales. Él comienza en el 6:11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Una de las costumbres en ese tiempo era que el que escribía tenía un secretario ahí, Manuel se dice, y él escribía. Pero había la costumbre de que mientras él escribía ahí, para finalizar, simplemente el autor tomaba la última parte y para darle el toque de autoridad de que él estaba escribiendo esa carta. Hay unos que piensan que es el motivo por el cual le dicen, miren con qué letras grandes te escribo de mi propia mano. Pero otros piensan que es debido a lo que pasó en Gálatas, cuando se vio esto, de que los Gálatas en la primera visita, el apóstol va a decir, parece que en medio de esa enfermedad a los ojos, el apóstol les va a decir, y si hubiese sido de parte de ustedes me hubiesen dado sus ojos, ¿no? Como una expresión del amor de ellos hacia él. Otros piensan que estas letras grandes es debido a esa enfermedad. Pero otros piensan también que
mira que con qué letras grandes te escribo de mi propia mano, era debido a que él quería dar un énfasis de que él les estaba diciendo él. Toma en cuenta de que tomen en cuenta que esto que se ha hablado es algo que necesitas practicar y entender, que es parte de tu vida espiritual en la verdadera libertad cristiana. Él sigue diciendo una última palabra sobre los motivos de los legalistas. Dice el versículo 12 y 13: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que se os circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Terminando esta carta, se resuelve quizás lo que en un principio se habló, el motivo por el cual estos judíos o religiosos o legalistas que habían ido y contaminado la fe de los Gálatas. Creo que acá, una vez más, para finalizar la carta, Pablo toma un tiempo para hablar acerca de los motivos de lo que tuvieron los legalistas para malograr la doctrina de los Gálatas. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Uno de los motivos por los cuales estos hombres habían ido a Galacia para, como va a decir el apóstol al inicio, para dar otro evangelio. De verdad que no hay otro evangelio, va a decir el apóstol. Uno de los motivos era para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Creo que cuando vamos estudiando la historia cristiana, nos damos cuenta que la religión judía tenía su reconocimiento en el Imperio Romano, ¿no? Porque Roma no se hacía problemas con todos los que conquistaba, sea de cualquier religión, la asumían. ¿Sí? Es por eso que los judíos tenían se les dejaba libres, que sigan su religión. Entonces, gozaban los judíos de cierta libertad en el imperio. Así es que estos judíos que van a los Gálatas, que ya se estaba viendo persecución, para no sufrirla, es que comunican este otro evangelio, que hay que regresar a la circuncisión, que hay que regresar a la ley de Moisés. Pero el apóstol sabiamente se da cuenta que no es ese el motivo por el cual estos judíos habían ido a Galacia a comunicar esto. El verdadero motivo es, como dice ahí, estos os obligan a circuncidarse solamente para no padecer persecución. Y sabemos que tú y yo, como pueblo de Dios, también podemos ser influenciados por Él. Porque ¿dónde tú y yo padecemos persecución? Cuando voy a mi salón de clase como estudiante y no me identifico como cristiano. Porque sé que si me identifico voy a padecer persecución. O cuando estoy en mi centro de trabajo y no me identifico. ¿Ok? Entonces el apóstol, la palabra es viva, es eficaz aún ahora también. ¿Por qué? Porque quizás como cristianos corremos el peligro bajo este concepto de no queremos vivir persecución. Y el cristiano va a sufrir, es parte. Es más, el apóstol después va a decir, si esos son los motivos de los legalistas que han ido a Galacia, ahora miren mis motivos, dice el versículo 13, porque ni aun los mismos, acá está diciendo, sigue hablando el 13 acerca de la intención de estos judíos, porque
ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circunciden para gloriarse en vuestra carne. Otro motivo, gloriarse en vuestra carne. O sea, ¿qué querían? Bueno, hemos ido y los hemos puesto en su línea, así es que ahora nosotros somos los reconocidos, los grandes maestros. Otro motivo por el cual ellos también fueron a comunicar este nuevo evangelio. Pero ahí viene el motivo, el apóstol da también el motivo por el cual él los vuelve al orden. Como dijimos, él está aplicando en este momento en la carta a los Gálatas lo que él mismo está aconsejando, sobrellevar la carga de los unos de los otros. Estos habían sido sorprendidos, los Gálatas se habían deslizado, habían sido sorprendidos en falta, en pecado, se habían ido de un evangelio al otro. El otro no era evangelio. Ahora, en su misma enseñanza, el apóstol está hablando a los Gálatas y les está diciendo los motivos. Dice: pero lejos de mí esté en mí el gloriarme, sino en la cruz de Cristo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Si bien los judíos querían glorificarse, querían encontrar renombre en este desliz de los Gálatas, el apóstol va a decir: mi gloria no es, o el que los vuelva al orden, no es para gloriarme yo no estoy en competencia con ellos. Mi motivación es: lejos esté mi gloria, mi gloriarme, sino en la cruz. Y una de las cosas que el apóstol está diciendo, no está hablando de la cruz, ese madero, gloriarse en la cruz, porque en ese tiempo hablar de la cruz era lo peor, sino está hablando de lo que significaba la cruz. Está hablando acerca de esa justificación por la fe y no por las obras. Esa justificación que trajo Jesús, no por la circuncisión ni por guardar la ley, sino por la salvación que Jesús traía. Esos son los motivos de Pablo. Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué está haciendo? Nuevamente está refutando lo que estos judíos les habían hecho a los Gálatas. Les estaba diciendo: si te circuncidas no vale nada, y si te quedas incircunciso tampoco no vale nada. ¿Por qué? Lo que sí vale es lo que Dios hace en ti. Así es que si eres circuncidado y no eres nueva creación, no has nacido de nuevo, no estás con Cristo, por más que estés circuncidado, si guardas la ley. Y si estás incircunciso y no has nacido y has nacido de nuevo, estás con Cristo. Si eres incircunciso y has nacido de nuevo, eres nueva creación, estás con Cristo. Es lo que nos está diciendo el apóstol. Esos son sus motivos. Dice: y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Una bendición final a todos los que anden, dice, a todos los que anden conforme a esta regla, conforme a este evangelio, conforme a lo que les estoy diciendo. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y él termina esta carta, dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hay sectas místicas que hablan acerca de lo que es, hay una palabra, estigmas, que dice que son expresiones acerca de
expresiones místicas, de tal manera identificarse con Cristo que físicamente se ven marcas en estas personas. Pero creo que es que cuando el apóstol está hablando de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, no está hablando de ningún misticismo, está hablando de todo lo que padeció por causa de la obra, por causa de Cristo. Y Él en su propio cuerpo tiene las marcas, quizás podríamos decir, esas marcas espirituales, esas marcas del carácter, esas marcas que nos está diciendo ahora cómo debe vivir la vida espiritual. Sobrellevar la carga los unos de los otros, mayormente a los de la familia de la fe. Toma amor por la familia de Dios. El apóstol tenía muy en claro cuáles eran esas marcas. Esas marcas eran producto de su lealtad, de su devoción a Jesús, a Dios. Por eso es que cuando Él dice, lejos esté de mí el gloriarme sino en la cruz de Cristo, una de las cosas que tú y yo tenemos que preguntarnos es, ¿qué marcas tienes tú de Cristo? Si a veces ni siquiera queremos persecución, ¿cuáles son las marcas? De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Todo cristiano devoto también tiene que tener marcas. Marcas de fe. ¿Qué marcas tienes tú? ¿Intelectuales nada más? Porque Él dice, porque yo traigo, no en mi mente, en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Por predicar apedreado, por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas veces tener oposición, ser perseguido. Él tenía en su cuerpo las marcas de Cristo. Así es que esta carta a los Gálatas te desafía a ti y a mí para vivir la verdadera libertad cristiana. Tu vida espiritual es vivir según esta regla. Y si vives según esta regla, paz y gracia de Dios. Oramos.